Saludos, bienvenidos a la tercera unidad didáctica, la tercera lección de nuestro curso Historia de la Sábana Santa en el contexto del culto y la piedad cristiana. En esta lección vamos a ver básicamente dos aspectos. En primer lugar, el que he denominado la imagen de Edesa un objeto real, donde veremos que hay una verdad que se oculta tras la leyenda, un objeto que aparece mencionado en algunas batallas. Y por otra parte, pues veremos el problema que se plantea con el conflicto de las imágenes. Este es un tema al que vamos a estar refiriéndonos bastantes veces. Ya nos referimos en las lecciones primeras y ahora pues lo volveremos a citar tanto en la lección tercera como en la lección cuarta, porque es muy importante cuando hablamos de una imagen y cuando hablamos de un objeto que se puede estudiar desde el punto de vista iconográfico, pero no solamente eso, sino también desde el punto de vista histórico, pues no podemos olvidar que se trata de una imagen y que las imágenes no eran bien vistas durante muchos años dentro de la Iglesia católica. O sea que trataremos de un conflicto alarmado desde hacía siglos, veremos o recordaremos algunos de los argumentos a favor y en contra en las luchas iconoclastas y por último haremos una referencia bastante insólita, que es que la imagen de Edesa fue salvada por los musulmanes, curiosamente cuando era perseguida por los propios cristianos. Bueno, pues simplemente recordarles que estamos en el Centro Español de Sindonología y, por tanto, un saludo desde aquí. Y entramos en materia. La primera parte, hemos dicho, la imagen de Edesa, un objeto real. Efectivamente, igual que se puede decir de la Sábana Santa, se podría decir de la imagen de Edesa. No es un concepto, es un objeto. Y por tanto los objetos se pueden estudiar desde todos los puntos de vista material. Y no simplemente se pueden descalificar, como a veces se hace, como si no fueran objetos reales, objetos existentes. Pero concretamente, cuando hablamos de la imagen de Edesa, no podemos pensar que sea una creación literaria, sino un objeto que existió. Y vamos a dar algunas pruebas de ello. Es verdad que efectivamente hay una leyenda que nos habla del rey Abgaro y de la formación de esa imagen cuando Jesús se seca con una tela grande el rostro y entonces queda impresa su imagen. Eso es lo que dice la leyenda. Pero las leyendas, como todas las leyendas, tienen una base histórica. La base histórica, en este caso, es que había que explicar, lógicamente, qué sentido tenía una presencia de un objeto que no estaba en la Biblia, que no se mencionaba en ninguna parte. Es decir, que como suele ocurrir, la leyenda intenta justificar o explicar algo que no tiene una explicación sencilla. Bueno, pues el hecho de que exista una leyenda no quiere decir que esta leyenda se tenga que tomar en todos sus puntos, pero sí que hay que tomarla en consideración, como decimos, en los aspectos principales. Es evidente que el hecho de que exista una leyenda no significa que se tenga que aceptar en todos sus puntos y desde luego hay cosas que no se pueden considerar como aceptables, ¿no? Por ejemplo, nadie afirma realmente que la síndone, entendiendo que era la imagen de Edesa, pudiera llegar a Edesa en época apostólica. Está claro que esto es una interpolación o una referencia muy posterior, ¿no? El texto del relato del rey Abgaro es de origen muy antiguo, pero todos los especialistas lo consideran un texto apócrifo. Eso también es verdad. Lo cierto es que los originales de las cartas entre Jesús y Abgaro no se conservan en ningún lugar tampoco. Solo existían copias. En todos los sitios había copias. Pero la imagen está claro que era un objeto auténtico, un objeto real y perfectamente localizado, como vamos a ver en los próximos minutos, ¿no? Parece lógico pensar que la versión que había del relato se divulgase después de que llegase la imagen a la ciudad. Por tanto, si esto se pone por escrito en el siglo VI, pues aunque tenga una tradición oral previamente, pues es evidente que no muy antes del siglo VI se puede considerar que la imagen estaba en la ciudad de Edesa. Y más aún que le buscasen a esta imagen una explicación vinculándola, es lógico, que le buscasen a esta una explicación vinculándola al famoso relato anterior que relacionaba la conversión al cristianismo por el propio Jesús, que yo creo que era precisamente lo que se intentaba justificar. Es decir, las cartas de Jesús intentan
afirmar y confirmar la existencia del cristianismo desde muy antiguo, aunque no tenemos ninguna constancia de que esto ocurra antes del siglo II. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es en qué momento empieza la veneración de la imagen de Edesa, es decir, que tiene que ser, como digo, posterior a su llegada, ¿no? Pues bien, vamos a ver lo que dicen algunos autores. Tenemos que recurrir en primer lugar a Eusebio de Cesarea, que evidentemente es uno de los grandes historiadores de la Iglesia Católica. Eusebio de Cesarea, obispo de Cesarea, había narrado la historia del rey Abgaro y la correspondencia con Jesús, pero no menciona la imagen. Claro, es del siglo IV, pero principios del siglo IV. Lo extraño, aunque no sabemos exactamente a qué se refiere, es que dice una expresión un tanto curiosa. Dice que el rey, cuando llegó y se le mostró la carta, porque no hay imagen todavía, dice, vio una gran visión sobre el rostro de Tadeo. No tenemos una referencia clara de qué quiere decir esto, y dice que se posternó delante de él. Sí que es verdad que es el origen de que en la iconografía del apóstol Tadeo se coloque una especie de llama encima de su frente, pero no consideramos que eso signifique ninguna referencia a ninguna imagen especial. Por otra parte, un gran especialista en los evangelios apócrifos, que es Aurelio de Santos, dice literalmente, y vale la pena leerlo en su libro Los Evangelios Apócrifos, publicado en la BAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos, lo siguiente. Dice, el texto eusebiano está apoyado por una larga serie de documentos griegos de gran antigüedad que se han ido descubriendo posteriormente. Tales son los papiros de Fayún, Göteborg y Vesana, pertenecientes al siglo VI o VII, y sobre todo las numerosas inscripciones en piedra halladas en diversos lugares, por ejemplo en Ponto, en Éfeso, en Filipos, en Ancira y la misma ciudad de Edesa, cuya antigüedad oscila entre los siglos IV y V. Coinciden estos documentos en lo esencial con el texto de Eusebio, pero añaden en su mayoría una línea al final de la respuesta de Jesús que no se encuentra en esta, y sí en la inscripción que se colocaba en las ciudades. Dice, y mi discípulo, dice Jesús, hará tu ciudad inexpugnable contra los ataques de tus enemigos. Luego nos volvemos a referir a este inciso. Pero en todo caso, pues efectivamente Eusebio habla de las cartas y hay referencias, incluso lapidarias, o sea, colocadas en verdaderos en hitos que se colocaban en las murallas o en las puertas de las ciudades con ese texto de la respuesta de Jesús. Un poco más adelante, la propia Virgen Egeria, en su famoso itinerario, ella dice que visitó Edesa en el año 384 después de Cristo, o sea, un poco después, si antes Eusebio era de principios del siglo IV, pues entonces de finales del siglo IV, y tampoco menciona la imagen, aunque sí las cartas, siguen teniendo preferencia, por tanto, las cartas, afirmando que se las enseñó el propio obispo de Edesa, pero ella dice, ya las conocía por haberlas leído en su patria. Esto es una demostración práctica de que realmente la información en la antigüedad circulaba mucho más rápido y mucho más lejos de lo que normalmente nosotros somos capaces de pensar. Pero además, el hecho de que ya en Galicia, que parece ser que el lugar de donde venía la monja Egeria, se tuviera copias de las cartas de la correspondencia entre Abgaro y Jesús, pues es muy llamativo, ¿no? Bien, los edesanos llegaron a fijar una copia de la respuesta de Jesús en las puertas de la muralla, como acabamos de decir. Y Egeria visitó la puerta de la muralla por la que entró el mensajero Ananías y dice que le rendían una extraña veneración, que todo el mundo veneraba la puerta cuando se pasaba por allí. No sabemos exactamente por qué. Ahora, inmediatamente después, veremos una posible explicación. Pero también, hablando de algunos testimonios, tenemos uno bastante curioso, aunque podría ser efectivamente una interpolación, porque según este testimonio, antes de la llegada de la monja Egeria o del relato de Eusebio, ya tendría que estar allí la imagen. No adelantemos acontecimientos. Concretamente se trata de la vida de San Daniel de Galash, que está escrita hacia el año 420,
y en esta se recuerda que el santo tiempo antes había peregrinado a Edesa y dice literalmente para venerar la imagen del Mesías. Bueno, eso es un tanto extraño porque efectivamente es demasiado pronto como para que se pueda considerar que allí a principios del siglo V estaba la imagen, pero tampoco podemos descartarlo totalmente. Ya digo que algunos autores consideran que se trata de una interpolación. Pero lo que está claro es que años antes de este siglo V, años antes, el obispo de Cuona, superviviente a las persecuciones del siglo IV, se dice que había construido una iglesia en Edesa, cerca de la fuente sagrada de Calirjoe, concretamente la de las carpas sagradas. En los edesanos, actualmente los habitantes de Sanliurfa, tienen un estanque donde hay una serie de carpas y lo vinculan a una leyenda también sobre la posible, por un intento de asesinato, dijéramos, o de sacrificio de Abraham, y que se le habría intentado tirar a unas ascuas ardientes, y en ese momento pues el fuego se habría convertido en agua y esas ascuas, esos trozos de carbón ardiendo, pues se habían convertido en carpas. Bien, es un sitio muy bien conocido que está perfectamente en el centro de la ciudad actual de Sanliurfa, la antigua Edesa. Pero el problema está en que si la imagen hubiera llegado cuando dice la leyenda, es decir, en el tiempo apostólico, ¿cómo podría explicarse que hubiera un hueco? Es decir, ¿cómo es posible que en el siglo IV o principios del siglo V no haya más referencias que las que estamos citando, ¿no? Bueno, pues esto se ha intentado explicar recordando o afirmando que el hijo de Abgaro, el rey Manu, volvió al paganismo y entonces persiguió a los cristianos. Hay una historia según la cual pues intenta que el obispo, que antiguamente era curtidor y hacía tiendas, pues que le hiciera una tienda, es decir, volviera a ocuparse de actividades profanas. Y entonces el obispo se niega y, pues según cuenta la tradición local, pues el rey Manu pues habría vuelto al paganismo. Como consecuencia de ello, los cristianos, dicen, habrían ocultado la imagen nornacina de la muralla. Esto podría ser la explicación de por qué mantenían una extraña veneración al pasar por la puerta, pero vamos, no tenemos tampoco una referencia absoluta sobre esto, hasta que su recuerdo se borró. Es decir, este escondrijo, este escondite, se habría descubierto tiempo después como consecuencia de un hecho que está mencionado, por ejemplo, por Procopio de Cesarea, que es un cronista de Justiniano I, es decir, un cronista oficial del imperio, que habla de una devastadora inundación del río Dorsán, que es el que pasa lógicamente por Edesa. Según esta versión, que es la que tiene más seguidores, lo que habría ocurrido es que al caer semiderruida la muralla se habría abierto el hueco en el que estaba custodiado la imagen de Edesa, ¿no? Este escondite pues estaría junto a la puerta de Capa. Bueno, esto no está totalmente documentado. Lo que sí sabemos son parte de lo que acabo de decir. Es decir, que hubo una inundación, se sabe. Y está documentado que Justiniano I en el año 527 ordenó reconstruir, por ejemplo, la catedral. Concretamente, la autora Bárbara Frale, en su libro La síndrome de Jesús, que es del año 2009, pues menciona lo siguiente. Tras el desastre, el emperador Justiniano envió un equipo de ingenieros, que llevaron a cabo grandes trabajos de reconstrucción, desviaron el curso del río y rehabilitaron el recinto amurallado que había sufrido desperfectos enormes. Ateniéndose a una tradición local, dentro de un nicho escondido en los muros, junto a la puerta llamada Capa, se encontraba la imagen prodigiosa, cuidadosamente cerrada y desconocida, que precisamente durante los trabajos posteriores a la inundación del 525 salió a la luz. Ya digo que esta es una versión que se recoge por algunos autores y entre ellos, pues con la propia Bárbara Frale le da una cierta credibilidad. Esto es posible, pero ya decimos que no tenemos completa seguridad de que ocurriera. Es decir, que el año 525 es posible que la imagen estuviera en la ciudad o que se recuperara posteriormente, no lo sabemos.
Pero lo que sí que tenemos total seguridad es que esta es una imagen que a partir de ahí ya se menciona muchas veces en la ciudad de Edesa. Es decir, es seguro que la imagen estaba en la ciudad a mediados del siglo VI, cuando el rey persa Cosroes I Anushirvan, es decir, el Grande, cercó la ciudad de Edesa. Tenemos un relato también de un gran historiador, que es Evagrio, quien da todo tipo de detalles del asedio y del intento de conquista de Edesa fracasado por parte del emperador persa, ¿no? O sea, el rey persa Cosroes II. Vamos a citar este texto. Es un texto un poco largo, pero la verdad es que en muchas ocasiones lo he visto mencionar de una forma incorrecta. Yo creo que es que unos autores leen lo que escriben otros, pero no leen directamente el documento original. Vale la pena leerlo, da muchos detalles, pero como es muy difícil de encontrar en su versión íntegra, lo leeremos. Aún así, antes de ello, pues vamos a hacer una valoración de esta fuente. Como he dicho, Evagrio Escolástico es un historiador del siglo VI, de expresión latina, y que es prácticamente se considera continuador de Eusebio. Nació en Epifanía, al sur de Siria, donde se instruyó en gramática y retórica, se estableció en Antioquía como abogado, ayudó al patriarca Gregorio y lo defendió en el concilio de Constantinopla. Y hemos dicho que fue abogado, pero también prefecto imperial de Antioquía. Las fuentes que utiliza, sus fuentes son usadas de forma concienzuda, con rigor y sentido crítico, intentando verificar la información por otras fuentes. Y por eso tiene una fama de ser un hombre muy exacto. Es decir, que Evagrio cite la pertenencia de la imagen de Edesa, concretamente a mediados del siglo V, del siglo VI, es verdaderamente importante. Este texto, ya digo, se suele citar de forma incompleta y muy mal, es decir, a veces con grandes exageraciones o cosas que no dice el texto original. Por eso me voy a permitir el lujo de leerlo con detalle. Vamos a ver. Dice Evagrio: el mismo Procopio, que es otro historiador anterior, relata cómo Cosroes hizo un nuevo movimiento para poner sitio a la ciudad, pensando en desmentir la afirmación frecuente entre los fieles de que Edesa nunca caería en manos de un enemigo. Tal afirmación, sin embargo, no está contenida en lo que fue escrito a Abgaro por Cristo, nuestro Dios, como los estudiosos pueden deducir de la historia de Eusebio Pamfili, que cita la carta textualmente. Vemos aquí cómo efectivamente no se limita a recoger lo que dicen otros, sino que dice que es discutible que esta referencia de la invulnerabilidad de la ciudad de Edesa sea original. Ha comprobado que esto no está en todas las versiones. Seguimos. Tal es, sin embargo, la afirmación y la creencia de los fieles. Lo que ocurrió entonces fue que la fe logró el cumplimiento de la predicción. Esto veremos que vuelve a ocurrir varias veces después, pero seguimos leyendo lo que dice Evagrio. Dice: porque después de que Cosroes hubiera hecho muchos asaltos a la ciudad, hubiera levantado un montículo de tamaño suficiente para sobrepasar las murallas de la población y hubiera ideado en torno a ello innumerables recursos, sin embargo, levantó el asedio y se retiró. Detallaré los pormenores. Entonces ya recoge ordenadamente lo que ocurrió. Cosroes ordenó a sus tropas recoger una gran cantidad de madera para el asedio, con toda la leña que encontró en su camino, y cuando esto se había hecho y su orden estaba cumplida, mandó organizarla en forma circular, arrojándola en un montículo frente a la ciudad. De esta manera, elevándolo gradualmente con madera y tierra y empujándolo hacia adelante hacia la ciudad, le dio una altura suficiente como para superar en altura la muralla, de modo que los sitiadores podían lanzar sus proyectiles desde una posición ventajosa frente a los defensores. Cuando los sitiados vieron el montículo acercarse a las murallas como una montaña en movimiento y al enemigo esperando entrar en la ciudad al amanecer, idearon realizar un túnel bajo el montículo cuyo término latino es agestus, con el objeto de aplicar fuego, ya que la combustión de la madera podría causar la caída del montículo. Se completó la excavación, pero fracasaron en el intento de incendiar la madera debido a que el fuego, no teniendo salida de donde obtener suministro de aire, no fue capaz de prenderla. En este estado de absoluta perplejidad trajeron la imagen realizada por Dios,
Esta es la referencia de teucteon, es decir, hecha por Dios concretamente. La imagen realizada por Dios, no hecha por mano, que Cristo nuestro Dios envió a Abgaro ante su deseo de verlo. A continuación, habiendo introducido esta imagen sagrada en la excavación y mojada con agua, se salpicó la madera, y su poder divino, mediante la fe de los que así habían hecho, logró el resultado que había sido imposible anteriormente. La llama prendió la madera de inmediato y se redujo a cenizas en un instante, pues se comunicó con la parte de arriba y el fuego se extendió en todas direcciones. Cuando los sitiados vieron que se elevaba el humo, adoptaron el siguiente artificio. Habiendo llenado frascos pequeños con azufre, estopa y otros combustibles, los echaron en la gestus, y estos, aumentando el humo, mientras el fuego se incrementó por la fuerza de su vuelo, impidieron que quien estaba sobre el montículo pudiera observar lo que ocurría. Así que quienes no estaban en el secreto supusieron que el humo procedía únicamente de los frascos. Al tercer día observaron las llamas que salían de la tierra, y entonces los persas que estaban sobre el montículo se dieron cuenta de su lamentable situación. Aún así, Cosroes, como si pudiera oponerse al poder del cielo, trató de extinguir la pila, desviando todos los recursos de agua que bordeaban la ciudad sobre ella. Pero el fuego recibió el agua como si hubiera sido aceite o azufre, o algún otro combustible, aumentando continuamente hasta que consumió completamente todo el montículo y quedó reducido la gestus a cenizas. Entonces Cosroes, en la más absoluta desesperación, impresionado por las circunstancias, entendió que con su locura deshonrosa había pretendido prevalecer sobre el Dios a quien adoramos, retirándose sin gloria a sus propios territorios. Bueno, pues aquí tenemos el texto íntegro. No suele ser, ya digo, no se suele mencionar así, se menciona parcialmente y de una forma bastante imprecisa. Pero, como he dicho, efectivamente Bagrio es un historiador serio. Se apoya escrupulosamente en Procopio de Cesarea, un destacado historiador bizantino del siglo VI, cuyas obras constituyen la principal fuente escrita de información sobre el reinado de Justiniano. Cuando dice que la imagen fue enviada a Abgaro por Cristo ante su deseo de verlo, y cuando subraya que la carta no hablaba de la invulnerabilidad, da a entender que son afirmaciones que proceden de una tradición ajena y complementaria que no puede documentar. Esto, ya digo, es una prueba de que tenemos todas las seguridades de que lo que dice Evagrio es cierto. Es decir, la imagen de Edesa estaba a mediados del siglo VI en la ciudad. Por tanto, es un objeto real, un objeto que, como digo, ganaba batallas, un objeto que se hace participar en un truco para poder aterrorizar a los persas, que efectivamente pues terminan levantando el asedio y yéndose. Bueno, además es congruente que Justiniano I, al firmar la tregua con los persas el año 545, pues se afirma que, está documentado, que completó la gran iglesia. Es decir, estamos hablando de acontecimientos históricos que se ajustan a la realidad. Esta gran iglesia, es decir, la catedral de Edesa, se llamó Hagia Sofía, o sea, Santa Sofía. Y además se afirma que levantó una capilla especial para la imagen, a la derecha del ábside. O sea, todo esto, por tanto, es congruente. La imagen desde este momento, desde el momento en que gana una batalla, asumió el carácter de talismán protector de una ciudad, es decir, lo que se suele llamar en la literatura clásica un palladium o palladion en griego, sustituyendo la función que anteriormente tenía el texto de la carta contestación de Jesús por la imagen. Aquí lo vemos en alguna referencia iconográfica, en alguna pues otra circunstancia en la que hay un asedio y también se utiliza la imagen paseándolo por la parte superior de la muralla. Lo que es cierto es que la veneración por la imagen realizada por Dios, no hecha por mano humana, y su fama como símbolo protector empieza a crecer y se extiende por todo Oriente. Así que las copias de la imagen edesana son los primeros iconos de la cristiandad. Pero esto está justificado por el hecho de que es una imagen milagrosa y además que produce milagros. Las dos cosas serán importantes, como veremos en la lección próxima al hablar de la iconografía de Oriente. Y realmente este exceso de veneración, porque realmente se va produciendo un aumento progresivo y cada vez mayor,
va a ser en definitiva el que origine las luchas iconoclastas. Hay pocos autores que le encuentren una justificación tan sencilla a las luchas iconoclastas. Se suele hablar por parte de los historiadores del arte que suelen desconocer la realidad de la imagen de Edesa y creen que solamente es una leyenda, pues siguen considerando pues, causas de carácter social o carácter, no sé, sociológico para explicar las luchas iconoclastas. Indudablemente debió existir una serie de explicaciones que se van sumando, pero esta es la más sencilla, es decir, se ha pasado de un momento en el que las imágenes eran completamente algo proscrito a aceptar, y no solamente aceptar, sino a supervenerar las imágenes considerando que van a ser quienes salven, dijéramos, a la cristiandad. Así que el conflicto de las imágenes, las luchas iconoclastas, se van a producir precisamente por esa contradicción histórica, esa ruptura en lo que era la tradición anterior de prohibición de las imágenes, como vimos en días anteriores. Así que, efectivamente, el conflicto de las luchas iconoclastas, que dura más de un siglo, que va a revolver socialmente y políticamente al Imperio bizantino, pues podría tener una explicación mucho más sencilla de lo que se hace habitualmente, que es esto, es decir, en la medida en que hay una imagen que pasa a considerarse casi como si fuera el propio Jesucristo en persona, pues en esa medida pues ahí hay una contradicción, no sé, una ruptura que tiene unas consecuencias de carácter social. Vamos a analizar un poquito esto. En primer lugar, pues hay que decir que al emperador al que se considera como el primer iconoclasta es León III el Isáurico. Isáurico, que es una palabra que nos suena extraña, sin embargo quiere decir el sirio. Era miembro de una familia humilde de la zona norte de Siria, efectivamente, y fue coronado emperador de Santa Sofía el 25 de marzo del año 717. Venía, por tanto, de un territorio que estaba muy próximo con los territorios musulmanes, donde había una prohibición absoluta de imágenes, y esto estaba cambiando, o había cambiado, a partir de la aparición de la imagen en Edesa, de una forma muy llamativa dentro de los cristianos, hasta el punto de que el emperador se sorprende de llegar a la ciudad de Constantinopla y verla absolutamente llena de imágenes de Jesús, lo cual era muy llamativo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista político fue un competente general y un gobernante enérgico y autoritario. Y su primer objetivo fue hacer frente al peligro musulmán que amenazaba con arrollar el imperio. Efectivamente, desde el año 630 y pocos, pues la verdad es que los musulmanes estaban ya en todo ese territorio y estaban amenazando a Constantinopla, hasta el punto de que casi su primera victoria, la primera victoria de León III el Isáurico fue precisamente conseguir poner fin al asedio árabe de la ciudad de Constantinopla. Constantinopla tenía una fama en la antigüedad de ser una de las ciudades más inexpugnables, pero eso no quiere decir que no tuviera que soportar asedios como en este caso. Pues bien, León III, el Isáurico, ha pasado a la historia, he dicho, por ser el primer emperador que prohibió el culto de las imágenes y lo que dicen los autores es que buscaba una espiritualidad pura. Nos parece muy bien, no hay nada que oponer a esto. Pero está claro que también se dice, y podría ser un signo de superstición, que esta decisión fue tomada tras un grave terremoto que fue considerado como un castigo divino por la veneración de las imágenes. Y a partir de ese momento se entendió que había que hacer algo para acabar con esa irregularidad, esa inclinación herética que habían tomado los bizantinos. Así que en un edicto proclamado en el año 730 se atrevió a hacer algo insólito, y ordenó la destrucción de las imágenes veneradas, y cuanto más veneradas más, y la persecución de los iconódulos, es decir, aquellos que eran partidarios de la veneración de las imágenes. En principio, además, inicia esta persecución o esta destrucción de imágenes de una forma muy llamativa, porque, para dar ejemplo, ordenó retirar el icono de Cristo que estaba en la puerta Chalque.
o sea, puerta de bronce, que daba entrada al gran palacio, y sustituirlo simplemente por una cruz. Era un icono muy popular y su retirada originó un verdadero tumulto que acabó con el linchamiento de algunos de los oficiales encargados de su remoción. Concretamente, pues ya digo que esto supuso un bloque, bueno, una verdadera, la gente quedó muy conturbada, ¿no? Pero hizo colocar un letrero que decía lo siguiente: el Señor no soporta que se haga de Cristo un retrato sin voz, privado de aliento, hecho de materia terrestre, despreciado en las escrituras. Así pues, León, con su hijo el nuevo Constantino, graba en las puertas de los reyes el modelo bienaventurado de la cruz, la gloria de los fieles. Esta fue la inscripción que fue colocada en la puerta de bronce que daba paso al palacio. Bueno, pues efectivamente, a partir de ese momento se inicia un periodo muy convulso, muy convulso. La iconoclastía provoca una rápida reacción contraria en algunas zonas, especialmente quienes eran muy partidarios de la veneración de los iconos eran los monjes, que tenían una enorme influencia social, puesto que eran considerados como los responsables espirituales más importantes. De ellos, de entre los monjes, salían los obispos. Y efectivamente la revuelta inicial fue rápidamente sofocada, pero presagiaba las luchas que duraron más de un siglo, como digo. Por otra parte, esto también originó una serie de discrepancias con el Papa. Las relaciones con Roma pues quedaron bastante dañadas. La posición iconoclasta fue precisamente uno de estos factores de la ruptura con Roma, y así Gregorio III reaccionó inmediatamente condenando la posición de los iconoclastas. Y ya vimos en la lección anterior, que el Papa Esteban III celebró un sínodo concilio en el año 769 sobre el mismo tema, en el que menciona la imagen de Edesa. Y recordarán que ahí se decía que era una imagen del cuerpo completo y que estaba conservada en Siria mesopotámica hasta nuestros días, o sea, hasta el siglo VIII. Bueno, esto, como digo, no para de tener inconvenientes, es decir, esta posición beligerante por parte de algunos emperadores será contrarrestada por una posición igualmente beligerante por parte de sus sucesores, y así tenemos que las luchas iconoclastas duraron desde el año 726 al 787 después de Cristo, que es el Concilio II de Nicea. Y en realidad, pues aún así, tampoco acabaron en esta época, porque continuaron unos cuantos años más, ¿no? En todo este tiempo, las luchas iconoclastas sacuden y dividen a la cristiandad oriental. Y ya he dicho que ni siquiera un concilio, que además era un concilio ecuménico, pudo poner fin a las hostilidades entre las dos facciones. Si vemos, por ejemplo, la lista de los emperadores que se dan en estos tiempos, veremos que León III es iconoclasta y muere de muerte natural. Constantino V también es iconoclasta y muere también de muerte natural. León IV es iconoclasta y oficialmente muere de muerte natural, aunque no está tan claro. Pero a partir de aquí empieza a haber un montón de inconvenientes, ¿no? Constantino VI, por ejemplo, es iconódulo, es decir, venerador de imágenes, y muere exiliado. Irene también es iconódula y también se tiene que exiliar. Nicéforo, iconódulo, muere en combate. Estauracio, iconódulo, muere exiliado, como también Miguel I, que también era iconódulo, muere exiliado. Y se vuelve a la iconoclastia con León V, que muere asesinado. Miguel II no se sabe muy bien, era un poco tibio en este sentido, muere de muerte natural. Teófilo es iconoclasta y también muere de muerte natural. Y por último, la regente Teodora, iconódula, también muere de muerte natural. Es decir, que aquí ya se ve, claro, la historia de los emperadores bizantinos es siempre un poco agitada, ¿no? Es decir, no todos se suceden tan tranquilamente, y aunque sea un poco reiterativo, pues no todos mueren de muerte natural, hay exiliados, incluso alguna muerte discutible, ¿no? Bueno, lo cierto es que se alternan, hay iconódulos, iconoclastas, y durante una serie de años hay una posición realmente, posiciones muy enconadas.
También es verdad que, como he dicho, el conflicto no acabó ni siquiera con un concilio, el segundo concilio de Nicea. El conflicto no terminó definitivamente hasta que la emperatriz regente Teodora, que como hemos visto fue viuda del iconoclasta Teófilo, restaurara definitivamente el culto de las imágenes. Esto ocurrió pues bastante tarde, en el año 843. En marzo del año 843, Teodora, madre de Miguel III, en su calidad de regente, nombró patriarca a Metodio, restauró los talleres que fabricaban imágenes, que sobre todo, repito, eran casi todo monjes, y convoca un sínodo en Constantinopla para zanjar la disputa. En esta ocasión sí que se pudo acabar con la lucha iconoclasta. Es curioso, por tanto, si nos fijamos en cómo evoluciona pues, un medio en el que tenemos para conocer las circunstancias sociales del momento, que son precisamente las monedas, podemos ver cómo esto se va produciendo. Es decir, si vemos un sólido, un solidus de Teófilo, que hemos visto que era iconoclasta, pues tiene la cara y la cruz. Es decir, la cara tiene la imagen del emperador y en la cruz, pues efectivamente pone una cruz. Posteriormente, cuando aparece la regente Teodora, que aparece perfectamente representada con su hijo Miguel III, pues como tal regente, claro, que hay que decir que el niño muere cuando su padre tenía 4 años y claro, todavía no puede tomar posesión del trono. Pues ahí tenemos una postura inicialmente iconoclasta, pero inmediatamente se cambia. Y ya en la época de Miguel III, el ebrio, se le llama así, que sucedió a su padre Teófilo, pero a través de la regencia de su madre, se produce claramente la restauración de los iconos. Y ya tenemos una imagen clarísimamente sindónica, como veremos después, del rostro de Jesús en la cruz de la moneda, que entonces pasa a tener 2 caras. Bueno, entonces, a partir de este momento, los iconos ya no serán discutidos y la Iglesia y el pueblo pues se considera que han triunfado sobre la voluntad imperial, que era la que se oponía precisamente a la veneración de las imágenes. No obstante, se ponen una serie de límites. Y esto es justo lo que vamos a ver. Efectivamente, mosaicos y pinturas debían realizarse siguiendo unos rigurosos principios teológicos que establecen pues, los propios autores o los propios padres sinodales con precisión. Es decir, se tiene que seguir una serie de principios para que no haya una libertad por parte del pintor o del artista que realice estas imágenes. Estas tienen que acomodarse a unos cánones muy concretos. Bueno, como recuerdo perenne del triunfo del culto de las imágenes, se instituyó incluso la fiesta de la ortodoxia, que es el primer domingo de Cuaresma. Es decir, se considera que es el fin de un momento de convulsión social muy importante y la recuperación de la ortodoxia pues es festejada con todos los honores. Aún podríamos decir algo más y creo que vale la pena hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que se utilizan a favor y en contra de estas imágenes, ¿no? Bueno, los argumentos se utilizan a favor de las imágenes que mantienen los iconódulos, pues son fáciles de enumerar, ¿no? En primer lugar, uno que se ha considerado siempre y que se sigue considerando, es que las imágenes son el catecismo de los analfabetos, es decir, aquellos que no pueden leer pueden ver las imágenes y las imágenes tienen un contenido y hablan. En cierta medida, pues los iconódulos defienden la labor pedagógica de las imágenes, que eso está claro. Es verdad que había una prohibición bíblica, pero contra esto se dice que esta prohibición había quedado totalmente anulada por la encarnación. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios no era un ser que paseara, dijéramos que se hubiera encarnado, iba a decir paseada por la tierra, pero también es verdad que en el Génesis se dice que Dios paseaba por la tierra junto a Adán y Eva, pero bueno, eso es una figura poética. Pero está claro que antes de la encarnación, pues no se podía decir que Dios fuera un hombre o se hubiera hecho hombre. Entonces, esto ocurre con Cristo y que
un icono represente la imagen humana de Cristo era algo que se salía completamente de lo que en el Antiguo Testamento se podía imaginar. Por tanto, la encarnación de Dios en este mundo es algo que Dios había querido y que por tanto no había nada que se opusiera a que fuera representado como tal. Claro, la discusión es, pero claro, es que Jesús no puede ser considerado solamente un hombre, es verdad. Pero bueno, la forma de saltar o de salvar esta imposibilidad era precisamente decir que se estaba representando la parte puramente humana, considerando que la parte divina no se podía recoger, pero que era algo que se aceptaba. La iconodulía, veneración de las imágenes, no podía tampoco confundirse, y eso es importante, es un buen argumento, no tenía por qué confundirse con la iconolatría o adoración de las imágenes. Esto sigue ocurriendo, por ejemplo, en algunos de nuestros hermanos separados, ¿no? Es decir, grupos protestantes que consideran que los católicos pues adoramos imágenes. Eso no se ha dicho nunca jamás por parte de ningún católico. Puede haber gente que no esté muy informada que piense que la veneración es lo mismo que la adoración. Pero indudablemente en el momento en que se permite el uso de las imágenes queda clarísimo desde el minuto 1 que siempre que no se tome como una tendencia hacia lo que sería la iconolatría, ¿no? Es decir, no puede ser la adoración de las imágenes o mucho menos la idolatría. Es decir, no puede haber una imagen de una virgen que sea contraria a la imagen de otra virgen y cosas así. Es decir, excesos los ha habido siempre, pero no por parte de la Iglesia, desde luego de oficial, ¿no? O sea que, por tanto, un icono no podía confundirse con un ídolo. Primero porque el propio representado era el propio Cristo o algún santo y no se hablaba de que estos fueran un Dios paralelo. Entonces, bueno, pues estas son unas ideas que quedan clarísimas. Es decir, si se pueden discutir, pero no quiere decirse en absoluto que no tuvieran aplicación. Un punto que quería destacar es que hay veces que algunos historiadores tienden ahora a quitarle importancia a las luchas iconoclastas y a decir que es una exageración, que en realidad las luchas iconoclastas tuvieron menos relevancia social de lo que se afirma, pero que, bueno, es verdad que los que hacían la historia también eran los intelectuales y los intelectuales eran monjes y para ellos pues sería mucho más importante de lo que socialmente podría ser. No quiero entrar en polémicas porque además a nuestros efectos nos da igual. Está claro que los iconos adquieren una relevancia política cuando los emperadores orientales los introducen como un aspecto de su política religiosa. Ya hemos visto que imágenes se toman como palladion, como imagen que protege. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos un dibujo que representa lo que ocurrió a mediados del siglo VI, cuando los ejércitos bizantinos empezaron a usar regularmente iconos aquiropitas de Cristo como lábaro, como un estandarte imperial. Esto es curioso ver que se ha mantenido casi hasta nuestros días. Durante la Primera Guerra Mundial, los ejércitos de Rusia llevaban la imagen del mandilión de Edesa precisamente bordada en sus estandartes como instrumento de protección contra el enemigo. Esta idea que se ha mantenido desde la antigüedad más remota. En el año 622, por ejemplo, se sabe que Heraclio portaba un icono, probablemente más que la imagen de Edesa sería la imagen camuliana, que no era más que una copia y que había colocado bajo su protección a las tropas. Es decir, que esto es algo que se entiende que puede tener una relevancia social, incluso política, indudable, ¿no? Bien, argumentos que se dan contra las imágenes. Bueno, hay que tener en cuenta que los iconoclastas eran monofisitas, es decir, bueno, la palabra monofisis significa de una sola naturaleza, eran los que consideraban que Cristo solamente tenía una naturaleza. Y según ellos, la naturaleza humana de Jesús, mortal e infinita, había sido absorbida por la naturaleza divina, eterna e infinitamente superior. Así que Jesús no podía ser representado, porque era posible representar a Dios. Bueno, entonces los iconos hechos a mano no podían en absoluto acercarse a lo que parecía
obvio, y es que la divinidad no podía estar contenida en un dibujo hecho por un señor, ¿no? No podían tener capacidad de intermediación entre el hombre y la divinidad. Esta capacidad solo era propia de las reliquias o de los iconos aqueropitas o aqueropitas, es decir, los no hechos por mano. Por tanto, los argumentos contrarios a las imágenes pues se explican por la insuficiencia de estas de representar realmente la naturaleza auténtica de Jesús. Este último razonamiento, sin embargo, pues le da mucha importancia a las imágenes aqueropitas, que son las únicas que podrían ser aceptables, pero ya no las copias, ¿no? Entonces, estas las colocaban en el centro de la argumentación de los iconódulos, que decían, bueno, si había imágenes, si hay imágenes queridas por Dios porque Él mismo las ha hecho, porque Jesús al reproducir esa imagen está admitiendo que se conozca su carácter, su fisonomía como tal persona, pues no hay nada que impida que nosotros hagamos esto extensivo a otras imágenes que sean copia exacta, ¿no? Bien, la idea de que hay imágenes que son originales y que se han originado de forma milagrosa, origina después la aparición de copias milagrosas, que en ese sentido pues tendrán la misma legitimidad puesto que vienen de un milagro. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el queramión. Hay una tradición según la cual, estando la imagen de Edesa oculta bajo una teja, en esa teja de barro pues se habría producido una impresión inversa del mismo rostro. Y entonces este queramión, pues que también da lugar a un montón de copias, pues se considera también una imagen producida por milagro y por tanto igualmente legitimada, ¿no? Es decir, cuando las imágenes aqueropitas empiezan a autorreproducirse, y aparece la camuleana, y aparece el queramión y otras, pues se intenta extender la legitimidad también a estas nuevas imágenes. Y así pues se quedan justificadas o bien por ser imágenes milagrosas o por producir milagros, que es la otra alternativa que justifica popularmente su veneración. Dentro de los autores que argumentan a favor y en contra, pero en este caso a favor de las imágenes, podemos citar como un elemento muy importante a San Juan Damasceno, que mantiene literalmente que Jesús es un icono físico, eikon físique del Padre, es decir, que es una especie de imagen viviente y llena de Espíritu Santo, capaz de acercar al hombre a Dios, justificando su alma y purificando, su alma y sus pensamientos. Es decir, en cierta medida, pues dice, si el propio Jesucristo ejerce como imagen del Padre, pues las imágenes de Jesucristo pueden ser aceptables. Y en esa línea pues se manifiestan muchos autores en aquel momento, ¿no? Estamos hablando del siglo VIII, pues por ejemplo, así más o menos con palabras parecidas, Andrés de Creta, el Papa Gregorio II, el Papa Esteban III, que ya hemos visto, Jorge el Monje, el Patriarca Nicéforo, Juan de Jerusalén, Teófanes el Cronógrafo, San Teodoro el Estudita, las actas de Andrés y la leyenda de San Alejo. Todos estos son textos o autores que hablan en sus textos de la legitimidad de las imágenes. ¿Y qué pasaba con la imagen de Edesa? Porque claro, estamos diciendo que en ese momento pues se menciona como un instrumento de legitimación de las imágenes porque es una imagen no hecha por mano, es decir, no manufacturada. Y curiosamente, pues lo que pasaba en aquel momento es que la imagen de Edesa no estaba en el poder de los bizantinos, estaba fuera del imperio bizantino porque Edesa había caído, como veremos después, en poder de los musulmanes. Entonces se utiliza como argumentación, aunque no se tiene esa imagen en presencia, ¿no? Se utiliza como argumentación porque se dice Dios no se opone a que se represente su imagen porque Él mismo nos ha dejado su imagen y por tanto no hay nada que se oponga. Bueno, en este momento es el momento en que se considera que la huella de la imagen de Edesa es una impronta causada por la humedad, es decir, según vimos en la lección segunda que hay, pues las palabras utilizadas por los autores nos hacen pensar que están hablando con los mismos términos de un tampón que deja una huella sobre
una impresión sobre un lienzo, pues algo así. Y se dice, por ejemplo, San Juan Damasceno, en el Tratado sobre las Imágenes, dice: Jesús había usado su propio manto y matión, que era suficientemente amplio como para envolver toda la persona desde la cabeza a los pies. Otra referencia muy interesante de que la imagen de Edesa no era solamente una imagen del rostro. También en esta línea, y utilizado como argumentación a favor de la veneración de las imágenes, escriben los tres patriarcas de Oriente, Cristóforo de Alejandría, Jacobo de Antioquía y Basilio de Jerusalén, diciendo, concretamente en una carta sinodal del año 836 dirigida al emperador Teófilo, último de los emperadores iconoclastas, dice: el mismo Salvador imprimió la impronta de su santa forma en un sudarión. Aquí habla de sudarión, que es el que dará luego en árabe la palabra mandilión. La mandó a un cierto Abgar, toparca de la gran ciudad de los edesanos, por medio de Tadeo, el apóstol del lenguaje divino. Claro, recuérdese que en Edesa se hablaba una variante del siríaco que estaba totalmente emparentada con el arameo. Por tanto, lo del lenguaje divino es porque se consideraba que era el mismo que utilizaban los primeros discípulos. También, como ya hemos dicho, en el Segundo Concilio de Nicea, pues la imagen de Edesa pasa a estar en el centro de la discusión. Es decir, ¿era aceptable? ¿No era aceptable? ¿Era aceptable en qué medidas? Bueno, entonces en estos textos se le habla de impronta, carácter, término usado en la acuñación de monedas, se le llama impresión, como a la huella de un rostro mojado de Jesús se le llama en la doctrina de Adaí, ¿no? Es decir, la impresión de la imagen de Jesús, impronta, huella. En ningún momento se utiliza una terminología que pueda hacer pensar que estamos hablando de un icono, de una obra manufacturada. Es decir, para ellos es esencial y es básicamente lo que hay que destacar. Bueno, desde el punto de vista iconográfico, las consecuencias que se derivaron de esa disputa entre padres sinodales y entre las distintas posiciones mantenidas entre el pueblo que estaba a favor de las imágenes y los emperadores que estaban en contra durante un largo tiempo, desde ese punto de vista iconográfico, pues hay notables consecuencias, hasta el punto de que existe un antes y un después. Es decir, las luchas iconoclastas tuvieron un efecto realmente muy bueno, que es que dejaron claro una serie de puntos que hoy día se pueden seguir manteniendo en nuestro, por lo menos en Oriente se sigue manteniendo a rajatabla, en Occidente no tanto, pero pues no hay que perderlas de vista, ¿no? Así que, fruto de ese concilio segundo de Nicea, pues aparece lo que sería una teología de los iconos y que se puede reducir a una serie de puntos que he intentado simplificar y esquematizar. En primer lugar, se dice que el icono no es un simple retrato. Es verdad, un icono no simplemente es una imagen dibujada, una imagen hecha libremente por un autor. Es decir, es un medio de contemplación y de comunicación con la divinidad. Sobre esto incidiremos sobre todo en la lección próxima, en la que es una unidad didáctica que está pensada sobre las bases de la iconografía, sobre todo de Oriente, para que terminemos de entender realmente qué sentido tiene la posibilidad de que exista un retrato oficial de Jesús y que éste venga de Oriente. Bueno, entonces, dijimos, son un medio de comunicación con la divinidad. La adoración, queda claro, está reservada a Dios, pero sí que es aceptable una veneración, como también se da una veneración respecto de los santos. La dulía no es lo mismo que la idolatría o la latría, ¿no? Es decir, no es lo mismo venerar que adorar, y se utilizan palabras diferentes. Por otra parte, algo muy interesante es que se afirma que nadie es bueno por ser muy devoto de una imagen sagrada. Esto sí que es verdad que hay pueblos donde es fácil o es necesario recordarlo, ¿no? Es decir, todos conocemos algún exceso, ¿no? Lugares donde se considera que la imagen de la Virgen, de la de mi pueblo, esa es la importante porque la del pueblo de al lado pues no tiene el mismo valor. Esto sería un error. Y por mucha devoción que se tenga a una imagen no se es más católico. Bueno, esto sería
es interesante recordarlo, pero ya estaba claro en el siglo VIII, IX, ¿no? Bueno, también que para poder pintar los iconos había que someterse a un antiquísimo ritual que supone pues la purificación del propio pintor, que tiene que hacer ayunos, tiene que hacer una serie de oraciones y por tanto dijéramos que ese instrumento que es el artista tiene que acomodarse lo más posible a la voluntad de Dios durante el tiempo que está haciendo la imagen, porque es una imagen para que tenga, dijéramos, una legitimidad de origen. Todo esto pues queda claro precisamente en el Concilio de Nicea. Y muy importante, el resultado, es decir, esa imagen que terminará siendo la imagen venerada, y hay que tener en cuenta, como veremos en la lección siguiente, que se trata de imágenes sagradas, no de imágenes cualquiera. Hoy en día hemos perdido un poco el concepto de la palabra icono. Incluso pues, en el lenguaje de los ordenadores, icono es un dibujito, pero esto es algo completamente incomprensible, tendría que serlo en aquel momento e incluso hoy en día para los autores de Oriente, ¿no? Es decir, el resultado del icono tiene que ser fiel a los modelos que la tradición considera como auténticos. Y por último, pues hay que decir que además hay que escribir en el icono su contenido, que es una forma de bendición. Es decir, en el momento en que se coloca en las imágenes de Cristo, de la Virgen, Jesús Christus, o en griego, ¿no? Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, pues esto es lo que permite, dijéramos, como transmitir un poco como el espíritu del representado, es decir, que el proceso que se inicia con la realización del icono, pues termina concretándose en una forma muy concreta de dedicación. Esto la liturgia de la Iglesia oriental y también la occidental pues lo ha tenido claro, es decir, se dedican las iglesias, se consagran algunas iglesias, en fin, hay una serie de fases que son necesarias para entender que asumimos o, dijéramos, más allá que bendecimos, pues una cosa, un instrumento o una imagen que va a ser venerada por los particulares, ¿no? Bien, y para terminar, pues tendríamos que hablar de un hecho bastante insólito, a mí me lo parece, y es que durante las luchas iconoclastas realmente la imagen de Edesa pues corrió un verdadero peligro. Bueno, corrió un verdadero peligro si no hubiera sido precisamente porque en aquel momento no estaba en poder de los bizantinos, es decir, estaba fuera de los límites del imperio bizantino. En el momento de persecución, lógicamente, si se trataba de destruir todas las imágenes, y cuanto más antiguas mejor, porque eran las más veneradas las que había que destruir para desarraigar ese vicio herético, según la mentalidad de algunos emperadores, pues durante esa persecución era lógico que se hubiera intentado acabar con las imágenes más antiguas, y la más antigua de todas era la imagen de Edesa. Sin embargo, pues esto no ocurrió. No ocurrió porque Edesa había caído en manos musulmanas el año 639. Y es curioso que otra vez vuelve a cumplirse esa profecía popular de que la imagen protegería, primero las cartas, luego la imagen, protegería y haría invulnerable a la ciudad. Efectivamente, la vulnerabilidad o la invulnerabilidad de la ciudad, concretamente protegida por la imagen, se cumplió, porque los musulmanes llegaron a la ciudad de Edesa y en lugar de tomarla y de asaltarla, como era lo habitual, pues en vez de eso llegaron a un pacto con los cristianos. Los edesanos firmaron un pacto de vasallaje con los musulmanes a cambio de que les dejasen practicar su religión en la intimidad. Esto nos puede sonar un poco extraño, pero es lo que ocurre incluso hoy en día en algunos países musulmanes. La verdad es que no en todos, ni muchísimo menos. Por ejemplo, Turquía, que es un país que intenta mantener un laicismo o por lo menos una no confesionalidad del Estado desde la caída de los sultanes, pues la verdad es que eso lo mantiene. Por ejemplo,
pues todos aquellos que hemos estado en la antigua Constantinopla, la actual Estambul, sabemos que hay un barrio donde existen iglesias cristianas, pero está prohibido que la fachada de estas iglesias dé a la calle. Es necesario que entrar a través de un muro, es decir, una edificación. Bueno, a partir de ese momento, pues se permite en algunos lugares, y se ha permitido durante siglos, que los cristianos mantengan su culto siempre que no sea muy llamativo. Bueno, pues efectivamente, practicando la religión en la intimidad, era aceptable que los cristianos mantuvieran su veneración del mandilión o de la imagen de Edesa. Así que al estar Edesa fuera de Bizancio, hasta donde llegaban las prescripciones de los emperadores, la imagen se libró de la persecución iconoclasta que se originó en los años siguientes. Es más, existen una serie de textos, de documentos, donde se da la versión musulmana, la versión islámica de la leyenda del rey Abgaro. Últimamente se ha empezado a estudiar estos textos que eran absolutamente desconocidos para Occidente, pero efectivamente donde se habla, donde se recoge la historia que habrían oído de los bizantinos, pero que le dan su propia versión. Lo que está claro es que la imagen, pudiendo haber sido destruida, no fue destruida, y no fue destruida precisamente porque los musulmanes la preservaron, al no dejar que se exhibiera, pero no atacarla en absoluto. Esta imagen tenía un gran prestigio entre los musulmanes, y de hecho sabemos, por ejemplo, también está documentado que el califa Muawiyya ordenó la restauración de la gran iglesia, o sea, la catedral, tras el terremoto del año 678. O sea que Justiniano construye la catedral e incluso hace una capilla especial para la imagen, y no obstante, pues cuando pasa la ciudad al dominio musulmán, esta es totalmente, la propia imagen es, si no venerada, respetada e incluso custodiada, y la propia iglesia se reconstruye por parte de los dominadores musulmanes. También un fruto de esa veneración de los propios musulmanes es el término árabe mandil, y que pasa al griego como mandilión, es decir, esto es como toalla o pañuelo grande. Se podría decir, bueno, pero es que no habíamos quedado que era una imagen mucho más grande. Bueno, pero los musulmanes no tenían por qué saberlo. Es decir, los musulmanes veían solo la apariencia externa, y el hecho de que llamen mandilión o pañuelo grande a lo que era visible, pues es perfectamente aceptable. Otra cosa es que no pudieran saberlo los cristianos, que como hemos visto, pues efectivamente algunas personas sí que sabían que la imagen de Edesa era mucho más grande de lo que se mostraba. Bien, pues nos acercamos al final de este tema, y sencillamente lo que vamos a decir es que lo que pasa a continuación es que esa situación de que la imagen estuviera en poder de los musulmanes era una situación un tanto incómoda para los bizantinos. Con el paso del tiempo, pues algún emperador, aunque por motivos políticos también y sociales, pues intenta que esa imagen pase a la capital del Imperio Bizantino, que era donde lógicamente tendría que estar, puesto que el Imperio Bizantino es el Imperio Romano cristianizado. Es muy injusto, normalmente en los occidentales tendemos a pensar que la caída del Imperio Romano se produce en el siglo IV, en el siglo V, y esto pues parece que es el fin del Imperio Bizantino. Hay que tener en cuenta, perdón, del Imperio Romano, hay que tener en cuenta que los bizantinos son llamados así por nosotros, los occidentales. En realidad ellos siguieron llamándose Imperio Romano todo el tiempo, y esta es una creencia que les da pues un absoluto valor. Ellos piensan que una vez caído en Roma, en manos de los bárbaros, ellos son los que continúan la tradición romana y se siguen llamando romanos. Pues bien, coincidiendo con el centenario del fin de las luchas iconoclastas, los bizantinos, es decir, los cristianos de Oriente, en definitiva, y los emperadores que están a su cabeza, pues lo que pretenden es recuperar la imagen. Ya veremos en la lección quinta
que efectivamente en qué circunstancias esto se hizo y cómo fueron los propios cristianos de Edesa los que se negaban a que se entregara la imagen que había sido venerada durante siglos por ellos. Pero al final lo consiguieron y se pretendía recuperar la imagen, aunque nunca había estado en poder bizantino. Es decir, esto de la recuperación es una forma de hablar, porque aunque Justiniano había construido la capilla y todo lo que hemos visto antes, lo que es cierto es que nunca fue el propietario, no fue nunca el verdadero poseedor de la imagen. Entonces esa recuperación es una recuperación más bien, digamos, de carácter espiritual, como diciendo, tiene que estar en casa y a casa es donde tiene que ir, ¿no? Pero la imagen desde que aparece, no sabemos exactamente en qué momento en la ciudad de Edesa, pero desde luego sabemos que en mediados del siglo VI estaba allí. Desde que aparece ha estado siempre en la capilla de la iglesia grande construida por Justiniano. Esto cambiará a partir del momento en que los emperadores bizantinos recuperan esta imagen y se la llevan a Constantinopla. Efectivamente, esta reclamación la realiza el emperador romano I Lecapeno, que es un emperador que tiene un defecto de legitimidad, porque había sido pues, un militar que había dado un golpe de Estado, ¿no? Y la verdad es que nada menos que se desarrolla toda una guerra para recuperar la imagen de Edesa. Pero ya vemos que efectivamente eso lo veremos con más detalle en la lección quinta. Ahora lo que sí que vamos a ver es que la siguiente lección pues va a ser una recopilación, o mejor dicho, se va a dedicar al estudio de la imagen desde un punto de vista iconográfico. Es decir, trataremos desde otro punto de vista, algo que no hemos visto del todo, que es el sentido que tiene el retrato de Jesús, cómo podría ser ese retrato, cómo era, si ese retrato era la imagen de Edesa y, en definitiva, cómo se convirtió en imagen oficial de Jesús, porque esto prácticamente no hay nadie que lo discuta. Bueno, pues haremos, por tanto, un pequeño paréntesis en dijéramos, en el desarrollo histórico para meternos en algo que también es parte de nuestro curso, que es precisamente las implicaciones, histórico-artísticas de la existencia de la imagen de Edesa. Después continuaremos, pues como hemos visto en la lección quinta, con el relato que dejamos de momento aquí.